Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez esta semana de nuestro estudio bíblico de Epístolas de Pablo. Y bueno, estamos hablando acerca de varias cosas que son importantes. Hemos estado hablando acerca de la ley de Dios. Y bueno, les he explicado que bueno, la justicia de Dios sí se revela por medio de la fe, pero también se revela por medio de la ley, al darnos cuenta que pues la justicia de Dios viene expresada en los mandamientos, pero no se puede alcanzar la justicia de parte de Dios sino solamente a través de la fe. ¿Sí? No se puede lograr cumplir todos los mandamientos de Dios en el aspecto de que vamos a cumplir toda la ley y por haber cumplido toda la ley vamos a tener nosotros el perdón de Dios y el acceso a la vida eterna en el cielo. Eso es imposible. Bueno, hablamos acerca de que por medio de la fe entramos nosotros a la justicia de Dios y también recibimos de parte de Dios esta justificación, que es precisamente que Dios nos declara inocentes de toda culpa, de todo pecado, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo interesante, ya hablando acerca del Espíritu, porque aunque nosotros no vivimos, por así decirlo, bajo la ley o nuestra vida no está determinada por las obras de la ley, sí tenemos una guía, no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo, pero también tenemos una forma en la que nosotros debemos seguir, debemos caminar. No es precisamente a través de reglamentos que tenemos que seguir, sino es más viviendo una vida en el Espíritu. Y quiero que veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, en esta ocasión, en este video, les voy a hablar un poco acerca de vivir en el Espíritu. ¿Sí? Aquí vemos eh, una, una forma en la que Pablo nos está hablando acerca de vivir o en la carne o en el Espíritu, y solamente hay dos formas de vivir y es una en la carne y una en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en la carne? ¿Qué significa andar en la carne? Pues simplemente significa darle el gusto a este cuerpo o andar en pecado, cumpliendo y satisfaciendo nuestros deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Estos deseos que muchas veces nos surgen, andar en la carne significa estar cayendo en la tentación a cada rato, o a veces ni siquiera logramos ver la tentación, sino simplemente caemos, abrimos nuestro corazón a las cosas malas. Y bueno, andar en la carne es satisfacer los deseos que tenemos en nuestro cuerpo. Andar en la carne es andar en chisme, andar en fornicación, es desobedecer a Dios, ¿sí? Y no andamos. Dice aquí en el versículo 4, dice, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Hay algo claro y hay algo entendido aquí, que nosotros ya no vamos a andar en la carne, porque si ahora no vivimos bajo la ley, sino que vivimos en el Espíritu, debemos agradar a Dios, ¿sí? Las cosas de la carne, dice aquí el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿sí? En un tiempo estuvimos sin Cristo y antes de estar sin Cristo, obviamente, antes de estar sin Cristo, antes cuando estábamos sin Cristo, pensábamos en las cosas de la carne, pensábamos en cómo satisfacer nuestros deseos, pensábamos en cómo darle rienda suelta a nuestra carne y a veces, incluso todas las personas allá afuera, trabajan con tal de darle gusto a su carne, ¿no? Trabajan, viven
la vida tratando de satisfacer esos deseos, ¿no? Y no estoy hablando de cosas que son correctas, como por ejemplo darle alimento a su familia, sino más bien he visto personas que trabajan toda una semana y el pago de una semana lo ocupan para ir a tomar o lo ocupan para comprar cosas para sustancias para su cuerpo, ¿no? Como es el alcohol, como son las drogas, viven en las cosas de la carne. No solamente eso, sino que, por ejemplo, también los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, están pensando en robar, están pensando en hacerle daño a su prójimo, están pensando en cómo cometer algún acto de inmoralidad, piensan en las cosas de la carne. Pero por una parte, aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús, aquella persona que ya no anda en la ley, pues en la ley bajo los mandamientos y ordenanzas en el aspecto religioso, o sea, ya no anda tratando de guardar la ley en la carne, sino más bien aquella persona que anda en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, esta persona que ha recibido a Cristo, ahora tiene que andar en el Espíritu, tiene que andar en la ley del Espíritu. ¿Con qué me refiero a esto? Que ahora tiene que sujetar a su vida y ser guiado por lo que el Espíritu Santo le dice, por lo que el Espíritu Santo le habla, ¿sí? Por lo que el Espíritu Santo le da, le enseña acerca de Dios. Ahora, hay alguna pregunta que muchas personas se hacen, o al menos yo me he estado haciendo en este tiempo, ¿sí? En este tiempo yo me he estado haciendo una pregunta que es muy importante y es acerca de la conciencia. ¿Cuál es la voz de la conciencia y cuál es la voz del Espíritu Santo? Si nosotros pertenecemos a Cristo, debemos vivir bajo el Espíritu de Dios, ¿sí? Y de esta forma agradar a Dios, ¿sí? Habrá personas que no tienen el Espíritu de Dios y van a querer cumplir la ley de Dios y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a fracasar. Pero aquella persona que vive bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa persona puede agradar a Dios. Solamente la persona que vive bajo la guianza del Espíritu. Les explicaba en versículos, o bueno, en algún video anterior, no sé, creo que fue el día que no estuvieron en la asesoría, pero explicaba precisamente del antinomialismo, que es este pensamiento de que estamos sin ley, pero no es así, no estamos sin ley, estamos ahora bajo la ley del Espíritu. Posiblemente quizá no vamos a guardar las ordenanzas de la ley, pero eso no significa que estamos sin ley. Nadie en este mundo está sin ley. Todos estamos bajo una ley. Incluso dentro de nuestros corazones, la persona que ni siquiera sabe de leyes y está en lo más recóndito de la tierra, de este planeta, tiene una ley. Una ley que Dios ha puesto en nuestras conciencias. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puedo distinguir la voz de mi conciencia de la voz del Espíritu Santo? Bueno, la conciencia más bien es esta capacidad que Dios pone en nosotros y que está dentro de nuestro espíritu. La conciencia es la forma en la que Dios nos ha dado para que el hombre pueda ver lo que está bien y lo que está mal en cierto sentido, ¿sí? La conciencia es algo muy importante que Dios ha dejado al ser humano. Algunas veces quizá usted ha pensado por sí mismo, ¿no? Y me dije a mí mismo y habla solo, no habla con usted mismo, pues está hablando con la voz de su conciencia. Cuando está recordando cosas, quizá está hablando con la voz de su conciencia. Pero la conciencia, aunque es buena, puede llegar a cauterizarse, ¿sí? La conciencia nos puede decir y dictaminar o de una forma cabal nos puede dar un razonamiento de lo que hacemos, que está bien o lo que está mal. Es como un termómetro indicando el frío y el calor. Pero la conciencia, aunque es buena, esta conciencia se ha transgiversado y se ha cauterizado muchas veces y
Y si el pecado llega a la vida de la persona, esta conciencia puede cauterizarse. Con esto me refiero a que la persona va a quedarse con una conciencia callosa, una conciencia que ya no va a sentir si sigue practicando el pecado, ¿sí? Y si esta conciencia llega, obviamente todos hemos pasado por esto, si esta conciencia llega a tener este sentir de que necesita el pecado, la conciencia va a optar o va a buscar alguna forma de justificarse, aunque las cosas que usted esté haciendo estén mal, la conciencia va a buscar una forma de justificarse de lo que está haciendo mal. Por eso la voz de la conciencia, aunque es buena, no lo es todo. Pero por otra parte, está la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es la voz que está en lo correcto. Es la voz que está siempre en lo correcto. Es la voz que siempre está en sintonía con la palabra de Dios. ¿Sí? La voz de la conciencia, al tener pecado en nuestra vida, puede ser cauterizada y puede ser pues a veces tramposa, ¿sí? Porque puede defendernos de cosas que nosotros hicimos mal, pero nuestra conciencia pues quizá nos quiere excusar de algunas cosas, ¿no? Sin embargo, la voz del Espíritu Santo siempre es absoluta. Con esto me refiero a que el Espíritu Santo siempre nos va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos diferenciar la voz de la conciencia y la voz del Espíritu Santo? Que la voz del Espíritu Santo siempre nos va a hablar conforme la palabra, conforme lo que está escrito. Y cuando nosotros empezamos a ver el cristianismo o empezamos a vivir el cristianismo de esta forma, pasamos de ser unos religiosos de cumplir la ley simplemente por cumplirla y dejamos a un lado la religiosidad y empezamos a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces ya estamos siendo cristianos de verdad. Porque déjenme decirles, hermanos, que un error que solemos cometer muchas veces es que vivimos más el cristianismo como algo religioso que más bien una relación. ¿Sí? Tratamos de cumplir todos los puntos, todas las cosas que se requieren para ser aceptados por Dios y pensamos que por las cosas que hacemos Dios nos ama, pero no es así. Dios nos ama porque Él es amor, no tanto por las cosas que hacemos o no, sino más bien porque Él decidió amarnos. ¿Sí? El error del religioso es creer que puede hacer incluso más para ser más amado, pero no puede ser más amado porque Dios ya lo ama con todo lo que es su ser. La persona es amada por Dios, pero el religioso busca de alguna forma no agradar a Dios, sino cumplir leyes. ¿Sí? Entonces no puede agradar a Dios porque está más enfocado en cumplir, en cumplir, en cumplir, en cumplir cosas. Y el problema del religioso es de que cumple las cosas, pero no por amor, sino por un orgullo propio, ¿no? De decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo diezmo, yo voy los domingos a la iglesia, yo hago aquello, yo le doy de comer a los pobres, yo. Y en vez de tener una relación con Dios en lo cual Dios sea el centro, esta persona, este personaje empieza a autoproclamarse como el yo hago esto, yo hago aquello, yo cumplo la ley. Y aquel que pasa a ser el Dios ya no es Dios, sino más bien sigue siendo, viene a ser la persona. El religioso normalmente trata muy mal a sus hermanos, trata muy mal a los que le rodean porque piensa él que él es el único que está bien, él es el único que está haciendo las cosas bien. Y bueno, nos encontramos en que dentro del cristianismo hay muchos religiosos, aunque no parezca, ¿sí? Eso puede ser andar en la carne. Pero por otra parte, andar en la carne también puede ser libertino, ¿sí? Y es también malo vivir en libertinaje. ¿Qué es esto?
pensar que porque yo ya no estoy en la ley de Dios o que yo ya no debo cumplir la ley de Dios, estoy sin ley. Pensar que, bueno, si ahora Cristo me ha libertado de la ley y que ahora estoy en Cristo, ahora soy libre para cometer cualquier pecado y de todos modos Dios me perdona. También eso está mal. No es correcto pensar de esa forma. No es correcto pensar que si ahora somos perdonados y libres de todo pecado, ahora podemos pecar libremente. No es así. No vamos a abusar de la gracia. Lo que Pablo quiere decir es de que si vamos a agradar a Dios, no podemos hacerlo en la carne, porque tanto la religiosidad como el libertinaje, este pensamiento de decir, bueno, Dios me perdona después, no pasa nada, están mal delante de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer según Pablo en esta parte? Lo que debemos hacer es vivir una vida en el Espíritu, una vida que va a agradar a Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos trae nueva vida, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es muy importante porque cuando sabemos y sentimos en nuestro corazón que somos hijos de Dios, no nos vamos a estar comportando como hijos del diablo, sino vamos a estar comportándonos como hijos de Dios. Y ese testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a caminar, nos va a ayudar a hacer lo correcto delante de Dios. Y ese Espíritu Santo nos va a dar poder y santidad en medida que Él mismo nos va llenando y nos va satisfaciendo nuestro interior. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? ¿Cumpliendo las leyes y requerimientos? No precisamente. ¿Sí? No con el orgullo. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Pues no pasa nada si no cumplo la ley, yo voy a vivir la vida como yo quiero, tampoco. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es la forma? Viviendo en la ley del Espíritu. No estamos sin ley, sino que hay una ley que el Espíritu mismo nos da. Y es esa ley que debemos seguir, ese testimonio que está dentro de nuestro corazón. Ese testimonio es el que nos va a dar poder y santidad para vivir la vida cristiana. Y eso es lo que requerimos para agradar a Dios, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu. Pero antes dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu, ¿sí? No te embriagues con vino, ¿sí? Sabemos que una persona que tiene problemas de alcoholismo, esta persona no puede dejar quizá el alcoholismo y cuando toma alcohol está haciendo locuras. Se ríe, llora, baila, grita, se siente karateca, se siente lo que sea. Y vemos y decimos, estás borracho, ¿no? Porque está haciendo cosas influenciado por el alcohol. Ahora, el Espíritu Santo no nos dice que debemos ser borrachos, sino más bien Pablo nos está diciendo, ya no andes de esa forma, ahora déjate influenciar por el Espíritu Santo y vive, ¿no? Bajo las riendas del Espíritu. Si una persona hace locuras, comete pecados porque está bajo la influencia del alcohol, bueno, ahora nosotros debemos vivir una vida santa porque vamos a estar bajo la influencia del Espíritu. Muy bien, esto lo vamos a estar viendo en esta semana. Gracias por su atención, hermanos. Espero que podamos vivir en esta semana bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, y en esta semana yo les explico cómo crecer en este sentir, cómo crecer en el escuchar la voz del Espíritu Santo y cómo crecer en el vivir en el Espíritu Santo. Con esto termino, hermanos. Por favor, estén atentos a lo que sigue y también sus tareas y sus actividades. No olviden hacerlas. Los amo mucho en el amor del Señor y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.